Ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy, así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar. Hugo Martínez, ¿cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, muchas gracias por volverme a invitar y a poder expresarme acá en la radio. Bueno, ya la segunda vez, el año pasado estuvimos también conversando. Bueno, 35 años ya. 25 años, ya estamos más viejos ya. Sí. Estamos más sensibles también. ¿También? Sí. ¿Cada año se vive diferente? ¿Cómo se toma esta diferente? fecha? Sí, yo me doy cuenta que cada vez, a medida que van pasando los años, uno se va poniendo, o le va teniendo otra sensibilidad, o otras cosas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Sí. Y aparte, a medida que va pasando el tiempo, también muchos, por lo que uno va averiguando, aparte de los que se suicidaron, de los muchachos, muchos que están falleciendo también Claro. o sea que uno se entera que van falleciendo muchachos, aparte por ahí por falta de atención también. Sí. Entonces uno se va poniendo más sensible en esas cosas. Uno cada noticia que escucha de que se fue uno, bueno, ya se pone mal, ¿no? Vamos a arrancar por el final, justamente ya que tocas el tema. Ese después, como vos decís, ¿no? Que hay muchos que, bueno, obviamente fallecieron ahí, mismo en las islas, pero el posguerra fue tremendo, ¿no? Sí, o sea, no se tuvo atención hasta dentro de los primeros 10 años más o menos, de que terminó el conflicto. Y fuimos como dejados en el abandono, o sea, muchos, gracias a Dios, en el caso mío yo pude conseguir trabajo enseguida, entonces bueno, me reinserté enseguida en la sociedad, pude conseguir trabajo, formé una familia, bueno, y todo bien, pero hay muchachos que no pudieron conseguir, tuvieron que trabajar de cualquier cosa, o si se enteraban de que había estado en Malvinas ya no lo tomaban, si podían elegir entre dos, no elegían el que había estado en Malvinas, ¿no es cierto? Porque claro, éramos los famosos loquitos de la guerra, qué sé yo, que habíamos venido mal, entonces no se querían arriesgar a tomar una persona. Claro. Entonces, bueno, por eso muchos no tuvieron posibilidad. ¿Qué pasó en esos 10 años que no se tuvieron atención? O sea, porque cuando volvieron la democracia arrancó de nuevo, ¿no? Por suerte, pero... Sí, pero nunca fuimos, o sea, no como que se tapó el tema de Malvinas siempre fue tapado. Sí. O sea, así que bueno. Y después de eso que se empezaron ahí donde empezaron a crearse las agrupaciones, claro, entre ustedes, ¿cómo fue? Los centros de combatientes, y ahí se empezó a pelear para tener algunos derechos, para tener atención médica, para tener trabajo, o sea, todo lo que se consiguió hasta ahora fue por mérito de los muchachos que estuvieron peleando tuvieron que seguir peleando, vaya la redundancia, ¿no? Para conseguir algo que no porque lo hayan dado así porque sí en los gobiernos, ¿no? Claro. Y vos tenés de esos conocidos que bueno, que no pudieron volver a insertarse y hasta decidieron quitarse la vida. Sí, o sea, de la compañía que yo tuve, hay varios, y hay un caso emblemático que es el del muchacho de La Plata que me acuerdo porque siempre estaba conmigo en la lista, mártir de apellido, y que se insertó, o sea, se casó, tuvo familia, estuvo estudiando y cuando estaba a punto de recibirse, eso fue en el año 93, y se mató. O sea, compró un arma, se metió en el baño de la casa o en el boliche, no sé dónde fue, y se mató. O sea, es uno de los casos más que vos decís, ya se había reinsertado, tenía su vida más o menos. Pero no lo pudo superar. Y no lo pudo superar, sí. Bueno, Hugo, contame un poco, ¿te acordás el momento cuando recibiste la noticia de que tenías que ir a la guerra? Sí, ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estábamos haciendo, bueno, el servicio militar. Yo lo empecé en el año 81, en marzo del 81, y ya habían salido dos bajas, o sea, dos partes del... Sí, había parte del, ¿cómo se llama? De la compañía que habían salido de baja, dos bajas, dos oportunidades. Sí. Quedábamos pocos soldados. Y a nosotros nos faltaban 20 días, estaba la clase 63, yo soy clase 62. La clase 63 haciendo la instrucción en el campo, cuando volvían ellos, que eran los nuevos, nosotros nos íbamos a ir de baja, la última que quedaba. Y bueno, y el 2 de abril, al igual que toda la gente, o sea, nosotros nos enterábamos, estábamos acá. O sea, ninguno de los excombatientes, salvo los que fueron a tomar la isla el 2 de abril, todos estábamos acá todavía, ¿no? Claro. Para el 2 de abril. Y me enteré por televisión, como todos también.
viví todo lo que pasó acá, la gente que fue a la Plaza de Mayo, todo viéndolo por televisión, pero ya estaba en el cuartel yo. Claro. Cuando pasó esto ya estaban, y ya de ahí no nos dejaron salir nunca más. O sea, ni Franco, nada, ¿no? Claro. Ahí se había formado un... Justamente para tenerlos ahí, Claro, en cualquier caso que se ya necesite... quedamos, claro, ya quedamos encuartelados, Claro. ya estaría... ¿Dónde era vos ese? ¿Dónde estaba? Yo estaba en el Regimiento 7 de La Plata. En La Plata, claro. Y después, bueno, se formaron, porque el Regimiento 7 formaba una brigada, que era la 10ª brigada, Sí. que era el 6 de Mercedes, el 3 de La Tablada y el 7 de La Plata. Y entre los que quedaban de cada regimiento, porque en todos lados se habían ido de baja, se había formado como un solo regimiento en La Tablada. Fuimos todos a La Tablada. Sí. Y después estuvimos ahí hasta el 5 o 6 de abril, que volvimos cada uno al regimiento, y cuando volvimos al regimiento ya nos dimos cuenta que habían llamado a todos los soldados que se habían ido de baja, de la clase nuestra, Sí. ya lo habían llamado y lo estaban dándole la ropa otra vez, todo para alistarse. Y Como ahí ustedes, quedamos, estar como ustedes. claro, y ahí quedamos encuartelados hasta que, bueno, partimos para Malvinas el día 13 de abril. Pero principalmente, Sin- cuando te dijeron a vos... Claro, sin saber, todavía sin saber. O sí. sea, se corría una bolilla de que nosotros íbamos al sur y que un regimiento del sur iba a Malvinas porque estaba más aclimatado con el frío, que sé yo. Claro. Esa era la... Pero igual, uno tenía 19 años, pues yo justo el 5 cumplí los 20, después del 5 de abril del 82, ¿no? Claro. Y uno era joven, no sabía, se pensaba por ahí que iba, no sé, a la cancha, o no sabía lo que uno iba a vivir. Nos fuimos con los micros, porque fuimos con micro de línea, que nos llevaron de ahí hasta el Palomar. Ujú. Y fuimos, seguimos cantando, lo vamos a reventar, no pensábamos que íbamos, qué sé yo. No sabíamos también, La magnitud. intuíamos que íbamos por tanto preparativo, pero bueno, la única que nos quedaba, que habían dicho eso, que íbamos a ir al sur, para que el regimiento que estaba en el sur iba a Malvinas. Claro. Y después, en todo caso, y nosotros, pero... Sí. Y bueno, el 13 partimos para allá, el Palomar en avión, en aerolíneas, así de aerolíneas argentinas, pero sin los asientos para que entraran más, ¿no? Sí. Sentados en el piso, y fuimos para Río Gallegos. Y en Río Gallegos después en un Hércules hasta Malvinas. Que el primer día, el 14 fuimos y vinimos porque había un problema con el tiempo, no sé qué. En pudieron definitiva, aterrizar. el 15 de abril fue cuando llegamos a la Llegaron isla. ahí. Bien. ¿Y qué sentiste cuando llegaste ahí? Cuando pisaste el suelo de las Islas Malvinas. Claro, y no era un lugar muy lindo, o sea, era el clima tampoco, ¿no es cierto? Era abril, todavía no estaba bien el frío, pero era muy ventoso, muy húmedo, uno veía que no había un árbol, salvo en el pueblo. Y bueno, pero estábamos ahí, o sea, nadie había elegido ir ahí, pero estábamos ahí y cada uno pensaba también que eso era nuestro y que bueno, que si llegaba el momento lo íbamos a defender, pero también estaba esa posibilidad de que, como pienso los que organizaron todo esto, que van a venir de allá, ¿no? Pero ya la flota había salido, o sea que ya en algún momento, si no se les solucionaba pacíficamente, en algún momento se iba a desatar. ¿A ustedes pensaban que de parte de Inglaterra iban a venir poca gente? No, ¿Venía a pelear? claro, o que pienso que los que organizaron esa guerra, esa toma, no pensaron que no iban a venir, o sea, Claro. van a venir de 14.000 kilómetros por 2 islas que ellos por ahí pensaban que no valía la pena, no sé. Ujú. Pero no, o sea, era una potencia que no le quedaba otra que, aunque no le gustara, no le quedaba otra que venir, o sea. ¿Cuál era tu función ahí como soldado? Era era un regimiento de infantería, éramos tiradores, yo tenía un FAL, en mi momento era un FAL, y después en la compañía había grupos de apoyo, había más morteros, ametralladoras, todo eso, pero o sea, yo tenía un FAL, estaba en un grupo de tiradores que eran, por cada sección había 3 grupos de tiradores, Ujú. que eran de 10 más o menos, y bueno, esa era la función, estar ahí esperando a que... Y cuando pasaban la noche, o sea, ustedes que cavaban los pozos en una zona determinada, los hacían ustedes, ¿cómo era ese tema? Sí, bueno, o sea, nosotros cuando llegamos al aeropuerto, del aeropuerto fuimos caminando, que la única vez, o sea, 2 veces pasamos por el pueblo, cuando fuimos al monte, nosotros estuvimos en Monte Londo, cuando fuimos para el monte y cuando volvimos después, ¿no? Que pasamos por el pueblo. Y bueno, el primer día que llegamos, pasamos todo el pueblo caminando, paramos en
pues ya se había hecho medio de noche, era como un hangar que era como tenían cuero de oveja, era esos tipo medio tanque de chapa grande. Y bueno, después al otro día seguimos caminando hasta el Monte London. Y ahí hicimos las posiciones, que era la posición, por ejemplo, donde estaba yo, era una especie de, como siempre lo comparo con una tumba, porque era un pozo donde entraba el cuerpo y la altura, qué sé yo, 50 centímetros, y yo le había puesto unas lajas abajo, que había unas piedras, y arriba tapado con el paño de carpa que llevábamos, pero que era contraproducente porque venía, como estábamos en una ladera de un monte, o sea, en caída siempre caía agua dentro de la posición, aparte era una esponja, uno hacía un pocito y al ratito ya estaba lleno de agua, o sea, era medio complicado el terreno. ¿En algún momento tuviste miedo? Sí, siempre, el miedo fue a partir del más o menos, lo primero que tuvimos cerca fue el bombardero al aeropuerto, que fue el 1 de mayo. Claro, eso te iba a decir, recién el 1 de mayo fue el primer ataque que hubo. El primer ataque del 15 de abril, claro, o sea, pasamos 15 días que no pasó nada, estábamos ahí, dentro de todo se comía más o menos, se podía comer, llegaban los víveres más o menos, y después a partir del 1 de mayo bombardearon el aeropuerto, y bueno, y después, pero era lejos de donde estaban, 10 kilómetros donde estábamos nosotros. Y después, bueno, el 8 de mayo creo que fue por ahí, fue la primera vez que nos tiraron a nosotros, que no sabíamos nosotros de dónde nos tiraban, claro. Pero después nos dimos cuenta que eran de unas fragatas que estaban en el mar, estaban a unos 30 kilómetros de donde estábamos nosotros, y ahí tiraban a donde estábamos nosotros, y no, o sea, lo primero fue horrible, y como siempre digo, que el ser humano a veces se acostumbra a las cosas, y a medida que iba pasando el tiempo y iban bombardeando cada vez con más frecuencia. Primero era cada una vez por semana, de noche, después era 2 veces por semana, y ya cuando llegó junio ya era casi todos los días, de noche, de día, pero ya uno como que estaba acostumbrado, uno sabía que si le tocaba, pero uno iba caminando, lo único que hacía cuando sentía que venía el proyectil era tirarse el cuerpo a tierra para tratar de que si no le caía encima, claro, que no pasara nada. Y bueno, y así pasamos todo hasta el 11 de junio, ¿no? Que fue el día que llegaron los ingleses hasta donde estábamos nosotros. Bien, y ese día ¿qué pasó ese 11 de junio? Y el 11 de junio fue cuando ya habían desembarcado en Darwin, ¿no? Los ingleses ya había pasado todo el combate de los aviones que habían derribado algunos, habían hundido algunas fragatas, algunos aviones, algunos barcos, y después empezaron a avanzar para donde estábamos nosotros. Y bueno, el 11 de junio llegaron. Nosotros yo estaba en la segunda sesión, la compañía estaba primera, segunda, tercera sesión, y esa noche, el 11, fue un viernes 11 de junio, que me acuerdo siempre, porque me acuerdo también cuando vino el Papa acá, que vino como para mediar, qué sé yo, algo, bueno. Y ese día había sido terrible, el ablande de la artillería, nos tiraban de todos lados. Y bueno, cuando llegó la noche había, en la primera sección, yo estaba en la segunda, en la primera había un radar que marcaba, no se sabía si eran ovejas, si eran hombres, hacía ruido, identificaba mucho la zona. Bueno, la cuestión es que lo apagaron el radar. Y bueno, esa noche avanzaron hasta que nos dimos cuenta cuando creo que era un cabo inglés que pisó una mina, y bueno, ahí se desató el infierno, ¿no? Porque era venir bala para un lado, para el otro, ya uno empezaba a escuchar todas las voces en inglés, o sea, sabía que estaba, al ser de noche uno, ya te digo, claro, prácticamente no podía ver a la persona, sí, pero lo único que podías ver es que te tiraban, porque eran municiones trazantes que le dicen y lo marcan el camino. O sea, nosotros teníamos también en el cargador una común y una trazante. Entonces marcaban el camino, entonces vos tirabas para donde vos te tiraban. Ahora, después qué pasaba, no sé. Y eso fue un combate que fue bastante extenso, casi toda la noche, ¿no? Claro. O sea, ahí fue la parte más brava. Y ahí fue la parte por lo menos más de brava. donde estaban ustedes, ¿no? Claro, que fue la que ganaron. Primero fue la compañía B del Regimiento 7. O sea, la compañía B donde yo estaba, que hubo después, bueno, fue la que más baja tuvo. Después yo me enteré leyendo en otros lados lo que había pasado, ¿no? Porque uno vivió donde uno estaba nada más.
Y después leyendo, bueno, fue uno de los... dentro el regimiento fue uno de los que más baja tuvo, sin contar el desastre que fue en el Belgrano, ¿no? En el Belgrano murieron 300 y pico cuando lo hundieron. Claro. Pero después fue del regimiento, fue el que más baja tuvo, fue el regimiento que algo de 36 bajas tuvo el regimiento 7, y de las 36, 25 más o menos fue esa noche de la compañía nuestra, ¿no? Y otros tantos que después, como te digo, se fueron quitando la vida también, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Y tengo una pregunta, ¿tu familia se enteró antes de que vayas, sabías de antes, o recién se llegó a enterar cuando vos ya estabas en No, el nos enteraron conflicto? cuando estaba, a mí me vino a visitar la última vez un hermano y mi papá, y bueno, y fue la última vez que me visitaron, creo que habrá sido el 11, un poco antes de que después nosotros partimos. Claro. Nosotros estábamos encuartelados todavía. Claro. Y después no, después se enteraron porque después ya, bueno, ya sabían que el Regimiento 7 había ido allá, entonces bueno, sabía que estaban. Pero no había nada como ahora, nosotros no nos enterábamos de nada de lo que pasaba acá tampoco, ni ellos de lo que pasaba allá, se manejaban por la radio. Mi viejo, yo sé por lo que me dicen, que vivía con la radio en la oreja, de un lado para el otro, caminando, escuchando, no sabía qué escuchar, porque por un lado acá mentían, a veces escuchaban Radio Colonia, que más o menos les decían lo que estaba pasando realmente. Pero bueno, para ellos habrá sido terrible también, ¿no? Justamente eso te quería preguntar, Hugo. Estamos hablando con Hugo Martínez, excombatiente de Malvinas. Se sabe que acá, bueno, había muchas mentiras en cuanto a la información y las noticias. Y vos, durante tu etapa ya en las islas, ¿cómo se manejaba esa cuestión de la información? ¿Tenías una información constante de cómo iba transcurriendo la guerra? Si es así, ¿era verídica o después te enteraste que era falsa? ¿Cómo fue eso? Claro, no. Eran todos trascendidos, pero no cosas importantes como, por ejemplo, cuando fue lo del Belgrano nos enteramos, cuando fue el primer bombardero en el aeropuerto también, porque lo veíamos de lejos, pero estábamos mirando ahí cuando fue el 1 de mayo. Después que habían desembarcado también, pero era una cosa, nos enteramos que habían desembarcado, pero no sabíamos cuándo. Sabíamos que venían las tropas para inglesas donde estábamos nosotros, pero sí, no sabíamos en qué momento iba a llegar. Hasta hay una versión que no nos quisieron decir porque, no sé, por miedo a que nos fuéramos de ahí, no sé, que si uno hubiese estado preparado de otra forma, sabiendo que ya el día justo que iban a venir, por ahí hubiese sido otra cosa también. Pero bueno, no era una información, era algo muy de boca a boca. Y en cuanto a los alimentos, en cuanto vos dijiste los primeros días, los primeros 15 días antes de empezar con los bombardeos, más o menos con las previsiones que se llevaron, se manejaron. ¿Y después? No, y después, bueno, por eso, después iba, que no sé todavía hasta el día de hoy el motivo, si pensaron que iba a durar mucho más esto, porque municiones llegaban a veces, nosotros nada más que teníamos que bajar, había un camino atrás del Monte Londo que teníamos que bajar, ahí dejaban las provisiones y teníamos que subirla a mano hasta arriba, ¿no? Del monte. Y municiones llegaban, provisiones, pero alimento era muy escaso, cada vez fue siendo más escaso. Por ahí en un día comía, no sé, una tipo sopa con unos pedazos de carne ahí, no era... mira, para decirte más o menos, para que tengas una idea, cuando estuvimos en la tablada, como fue todo desorganizado, no teníamos nada, nos dieron, ahí fueron a un mercado a comprar elementos de higiene que no teníamos. Y algo para afeitarse, algunas cositas para llevar adentro del bolso por el equipo. Y bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo, no sé si existirá todavía, en ese tiempo como él fue así de improviso, en un mercado fueron, a mí me habían dado 2 odolitos de dentrífico. Bueno, me los comí los 2. Para que tengas una idea de lo que era y después encontraba, no sé, una cascarita naranja que alguno había comido y estaba en el piso, agarraba y te la comía. O sea, claro. No, fue bastante. Y ya te digo, bronca, porque cuando después nos replegamos, pues, yo estuve en combate ahí, después estuve en combate el 13 de junio en otro monte que era donde estaba la compañía comando del Regimiento 7 también. Y cuando terminamos de replegarnos, que fue el 14 de junio, después de que fue la rendición y todo eso, estuvimos recorriendo y había depósitos que estaban llenos de mercadería, de cigarrillos, de chocolate, ¿por qué no llegaban a 10 kilómetros donde estábamos nosotros? Qué sé yo, no se podía entender, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, porque era contraproducente, porque nosotros también yo bajé aproximadamente 20 kilos
¿Hubo soldados que se murieron literalmente de hambre? Mira, de hambre, en el caso nuestro, no, yo sé uno que no era del regimiento, pero estaba con nosotros, que no me acuerdo si era infante, porque con nosotros había, aparte de la compañía nuestra de infantería, había un grupo de ingenieros, de la compañía de ingenieros, que era de los que ponían las minas, y había otro que era de infantería de marina, que estaban con las 12,7, que son antiaéreas, son ametralladoras antiaéreas. Y yo sé que hubo un muchacho que había fallecido de frío, más que nada, que lo había encontrado muerto. Puede ser también por el tema del hambre, ¿no? Y también hablando un poquito esto de la información que a ustedes les llegaba, la información, digamos, un poco oficial, también les llegó, ¿no? Del tema de que se estaba justo jugando también, todo el tema del mundial y esas cosas. ¿Y qué sentían? ¿Qué pensaban en ese momento ustedes? Y era algo, estábamos allá y no sabíamos bien, no entendíamos bien si la gente estaba mirando, sabíamos que estaba el mundial. Creo que no me acuerdo, pero porque no sé si en ese tiempo habría que ver, yo soy independiente, o Independiente Ferro también, no sé. Pero pero y la gente sí, acá estaba por ahí, y aparte con la información que le iban dando, por ahí se pensaba que nosotros estábamos en otra cosa, que íbamos ganando, que esto, que era un picnic, qué sé yo, no sé, pero no, en ese momento, por ahí ahora uno lo ve de distinto, pero en ese momento no nos causaba, nosotros lo único que queríamos era que terminara todo, que llegaran los ingleses, que sea lo que sea, para un lado, para el otro, pero ya como que ya no se aguantaba estar más tiempo, ya aparte estaba ya bien prácticamente el invierno, ya los paños de carpa se doblaban por el que estaban congelados, o sea, así que nosotros queríamos que pasara de una vez por todas, ¿no? Bien, Hugo, bueno, para ir cerrando te pido si me puedes hacer como una comparación de qué pensás vos sobre esta guerra, qué pensás vos, qué pensaste vos en ese momento, si estabas de acuerdo, qué te parecía y qué 35 años después, qué es lo que pensás de eso. No, o sea, de acuerdo en ningún momento, uno que no está acostumbrado a esto, que no es militar tampoco, porque uno estaba ahí porque estaba haciendo servicio militar, uno lo veía como una locura, aparte como una locura como fuimos, porque como dije la otra vez también cuando tuve que hemos ido a instrucción, mejor equipados, fuimos a hacer instrucción a San Miguel del Monte cuando entramos a la Colimba, fuimos a La Pampa, estuvimos en Pereira, ahí donde está Sinfín, ahí en Pereira, que de Marina, y mucho mejor equipado de lo que fuimos ahí, o sea, era algo que no estaba organizado, bien organizado por lo menos. No sé si fue de un momento para otro, si lo decidieron en una noche vamos a tomar a Malvinas para seguir un par de años más en el poder, porque en ese tiempo estaban los militares al poder. La verdad que no sé, pero es una locura. Y uno, viéndolo ahora lejos, o sea, fue algo que no tendría que haber pasado, pero a su vez no quisiéramos que los chicos que están ahí, porque para mí siguen siendo chicos, hayan muerto en vano, que en algún momento pacíficamente, como sea, pero que se puedan recuperar, ¿no es cierto? Por lo menos para el honor de ellos que están ahí, que se pueda también, que están haciendo aparentemente, van a hacer ahora, de poder identificar los cuerpos, porque si es algo que también uno se acuerda. Dos cositas quería decir. Por ejemplo, nosotros vinimos en el Canberra, ¿no? Porque tratado muy bien la verdad que hay que reconocerlo. No sé si fue política, qué sé yo, pero tratado muy bien por los ingleses cuando en el trayecto de Canberra, o sea, nos dieron de comer, nos trajeron, no hubo ningún maltrato en ningún momento. Vinimos a Puerto Madryn. O sea, estuvimos en el Canberra, yo estuve más o menos 3 días en el Canberra, anclado en el Canberra, ¿no? Estuvimos todos ahí. Después, el 19, creo que fue el 19 de junio, partió de allá y vino hasta Puerto Madryn. Nos trajo hasta Puerto Madryn, que 24 horas estuvo en llegar de allá a Puerto Madryn. Y bueno, y veníamos con esa incertidumbre nosotros, porque uno conociendo al pueblo argentino, que la Argentina, que si gana son unos fenómenos, que si empatás o salís segundo ya no servís para nada, y nosotros, como habíamos visto a la gente que estaba contenta cuando se recuperó la Malvinas y nosotros habíamos perdido y aparte que veníamos hecho de goma, vos decís, bueno, ahora con qué nos vamos a encontrar. Y bueno, y gracias a Dios cuando la sorpresa fue cuando de Puerto Madryn nos llevaron a Trelew para tomar el vuelo para venir para el Palomar otra vez, ¿no es cierto? Y cuando
cuando salimos de Puerto Madryn, con los que nos subieron arriba de camiones, ¿no? Unos camiones volcadores nos llevaron así por la ruta hasta Trelew, y la gente estaba esperando con bandera, vivando. La verdad que fue fue una caricia eso, la verdad, después de tanto de lo que nosotros decimos, cómo nos van a esperar, ¿no? Claro. No sé, nos van a putear un poco más porque habíamos... Pero bueno, no, eso fue una de las cosas que también a uno lo emocionó, ¿no? Porque... Y después, bueno, después vinimos ahí estuvimos el 20 de junio, que era el 20 de junio, bueno, el Día de la Bandera y el Día del Padre, porque cayó domingo. Ahí nos tuvieron en la escuela Lemon, que fue una especie de, nos querían engordar, no sé, en un día, porque ahí nos dieron ropa nueva, nos hicieron bañar, era con la excusa de hacernos algo médico, o sea, claro, para hacer una atención médica, a ver cómo habíamos llegado. Bueno, nos dieron ropa nueva, nos dieron de comer, pero ya, como el estómago lo teníamos así, parecía que explotaba, bueno. Sí. Y bueno, todo hasta que nosotros queríamos irnos. Y bueno, así tanto fue que el lunes 21 de junio vinimos al Regimiento 7. Y bueno, también otra cosa también, ¿no? Otra cosa linda dentro de todo, que cuando vinimos al Regimiento 7 había un montón de colegios de un lado del otro, cuando veníamos con los micos esperando. La verdad que fue algo lindo. Emoción, ¿no? Y después viene lo feo cuando llegábamos al Regimiento 7, nos queríamos ir, yo fui, me cambié, yo estaba todavía con ropa nunca me dieron ropa de salida de la colimba, siempre estaba con la ropa de civil. Y bueno, nos preparamos, me había podido conectar con mi familia que había ido a verme, y bueno, cuando salimos, abren el portón, pues ya queríamos ir nosotros, no, nada de formación, de nada, nos queríamos ir. Y bueno, yo me acuerdo, no le voy a decir el nombre porque no, pero me acuerdo un muchacho que se abalanzó de la gente, pegando el grito de uno de los muchachos, que nosotros sabíamos que no iba a venir, y nadie se animó a decirle no va a venir. O sea, no tuvieron ni la delicadeza de decir, mirá, tu hermano, tu hijo, no va a venir. O sea, se enteraron ahí que no iban a venir. O sea, eso fue muy, muy triste, una de las cosas que quedó grabada, ¿no? Seguro, sí. O sea, claro, y habla de la poca información que había, ¿no? Claro, de no, por lo menos avisar antes, mirá que están viniendo, pero mira, tu hijo pasó esto, no va a venir. Claro. Pero no, fue algo, ya te digo, fue algo muy loco, muy loco. ¿Volviste o te gustaría volver a Malvinas? Yo, sí, como dije antes, me gustaría volver, pero cuando sean otra vez, cuando no tenga que pedir permiso para ir. O sea, hay muchos muchachos que fueron y yo ni los critico ni nada. Me gustaría, la verdad que me gustaría para ver si me acuerdo bien dónde estuve, recorrer ahí más o menos, pero por ahí no en este momento, no sé. Si algún día se puede ir, como dije anteriormente, como si te echarían de tu casa y después tenés permiso puedo entrar, claro. Qué sé yo. A mí yo la veo de ese lado. ¿Vos crees que vas a poder ver alguna vez las Malvinas en Argentina? Primero tendríamos que organizarlo nosotros, ¿no? Como país, o sea, con esto de la famosa, que la grieta, que la no grieta, qué sé yo, tendríamos que estar un poco más unidos para... Y después yo pienso que, o sea, estar más unidos, mejorar muchas cosas del país que hay que mejorar antes de esto, y después, bueno, yo pienso que solo por decantación, pienso que van a volver algún día a hacer, ¿no? Y si no soy yo, bueno, serán mis nietos, no sé si alguna vez tengo nietos. Así que bueno, pero bueno, espero que sí, que bueno, en algún momento alguien pueda por lo menos, seguro, o alguien y que reconozcan esto, porque ahora uno cada vez que ve a las madres que dicen que quieren, aunque sea, quieren saber que ahí está el hijo para llevarle unas flores y no saben dónde está, es doloroso, porque los que murieron donde estuve yo los enterraron ahí mismo, y después, según dicen, los llevaron a Darwin, pero nadie sabe, entonces claro. Sería bueno que eso se pueda clarificar, ¿no? Muy bien. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Déjame antes de mandarle saludos a mis sobrinos, que seguro que me están escuchando, si no los mato, a Santiago y a Milena, ¿no es cierto? Y bueno, yo también le voy a mandar saludos hoy a un muchacho que me dijo que el hijo era un admirador mío del trabajo. Se llama Facundo Ponce de León. Espero que no salga como el padre, porque el padre es bastante vago. Así que bueno, pero eso solo, nada más, y a todos los que me conocen, como dice. Pero bueno, gracias por invitarme, Javier, y bueno, que espero que... Sí, siempre es un placer recordar en esta fecha. Gracias por siempre acordarse, y bueno, porque yo sé que la gente habrá gente que por ahí no, pero hay gente que nos sentimos reconocidos, por la gente nos sentimos seguro, reconocidos. Y obviamente con la gente que en ese momento lo vivía con tanto fervor esto. Sí, ¿no? Sí, no solamente por los allegados, ¿no es cierto?, sino porque hay gente que
que realmente le interesa. Sí, que estaba pendiente todo el tiempo. Así que bueno, un placer tenerte y no sé, los héroes generalmente se le dice a aquellos que siguen allá, pero para mí héroes son todos los que fueron, así que incluido vos, que fueron a pelear por nuestro país. Gracias, pero ya te digo, sí, los héroes son los que quedaron allá y uno fue porque lo obligaron, pero estando allá uno hizo lo que pudo y sintió, en ese momento uno sintió que era parte nuestra, que era nuestra casa y que bueno, había que, ya una vez que estábamos ahí, bueno, era defenderse uno mismo y defender también el territorio y todo eso, ¿no? Seguro. Y darle las gracias aparte de Huguito por haber venido, de que justamente hace un año vino acompañado de Huguito. Sí. Vino acompañado. Gracias a esa entrevista hoy, la señorita Priscila Martínez. Y te digo, vine por culpa de ella también, porque me dijo, vení, porque yo estoy estudiando, andá. Así que sí. Y bueno, ahí está. Mirá. Así que mirá. Hoy te hace la entrevista a ella. Hoy ya me hace la entrevista. Como la vuelta de la vida. Así que, Hugo, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes.